Siguen los ataques mutuos en Oriente Próximo. Ambas partes han sido incapaces de llegar a un acuerdo, por lo que se ha cancelado la tregua prevista para anoche. El ejército israelí declara expresamente que tomará represalias contra los ataques a sus ciudades. Dicho de otro modo, el ejército israelí no está dispuesto a entablar negociaciones de paz, a menos que se vengue de Irán y Hezbolá. Esta mañana temprano ha habido mucha actividad en la frontera libanesa. En los últimos 2 días, la ofensiva de las fuerzas de defensa de Israel en el Líbano se ha acelerado considerablemente. Las tensiones en la región han aumentado notablemente como consecuencia de las operaciones dirigidas contra la posición de Hezbolá en el sur del Líbano. Ante los ataques que suponen una amenaza para las ciudades del norte de Israel, las fuerzas de defensa de Israel están actuando de forma decisiva y estratégica. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos oír para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés. Incluso con el aumento de los ataques de las milicias respaldadas por Irán y Hezbolá, Israel no está sacrificando sus objetivos militares en esta campaña. Israel está tratando de hacerse con el control de lugares estratégicamente importantes de la región, llevando a cabo amplias operaciones aéreas y terrestres. A lo largo de este proceso, la Fuerza Aérea Israelí ha llevado a cabo algunos ataques de gran importancia. La cúpula militante de Hezbolá sufrió duros golpes como consecuencia de los impactos de la aviación israelí contra el cuartel general encubierto de la organización y otros lugares importantes del Frente Sur. En el sur del Líbano, Hezbolá ha puesto en pie una fuerte organización, sobre todo en la frontera, y la seguridad de Israel se ve seriamente amenazada por estos emplazamientos. Los aviones israelíes han llevado a cabo ataques que han neutralizado la mayoría de estas amenazas. Echemos un vistazo juntos a las últimas noticias. La política de defensa de Israel depende en gran medida de estas operaciones en el sur del Líbano, que además tienen el poder de inclinar la balanza militar en la zona. El análisis de los detalles de las operaciones revela que la Fuerza Aérea Israelí llevó a cabo estas misiones de forma muy estratégica y delicada. Información crucial obtenida de la Dirección de Inteligencia israelí y de la Dirección de Operaciones indica específicamente que los ataques se dirigieron contra emplazamientos estratégicos de Hezbolá, incluidas las unidades Nasser y Badr. Junto con estas tropas, también se llevaron a cabo con éxito operaciones contra las fuerzas Radwan, consideradas una de las fuerzas de élite de Hezbolá. Las fuerzas Radwan son un grupo militante mortífero y bien organizado, conocido por sus operaciones y asaltos, especialmente en la frontera israelí. Quedó claro hasta dónde ha llegado Israel en sus operaciones contra Hezbolá, atacando a estas fuerzas. Estos esfuerzos se han beneficiado en gran medida de los ataques aéreos israelíes. Estas amplias operaciones, en las que participaron 100 aviones israelíes, neutralizaron a unos 50 combatientes de Hezbolá, entre ellos 6 importantes comandantes. La capacidad de Hezbolá para llevar a cabo operaciones militares en el sur del Líbano se vio considerablemente mermada por estas derrotas. Estos ataques afectaron específicamente los depósitos de misiles y los cuarteles generales encubiertos de Hezbolá. Como consecuencia de los ataques, el grupo ha sufrido graves pérdidas en términos de logística para próximos ataques. Estas operaciones también supusieron la destrucción de una treintena de objetivos pertenecientes a la unidad de cohetes de medio alcance de Hezbolá en el sur del Líbano, una de las mayores amenazas para los asentamientos del norte de Israel. Basándose en información confidencial, los aviones israelíes atacaron efectivamente un total de 95 objetivos, socavando gravemente los planes ofensivos de Hezbolá. Según las evaluaciones del ejército israelí, Hezbolá empezó a construir un túnel hace más de 2 años, y las FDI lo descubrieron enseguida. En lugar de divulgar información de inteligencia sobre el camino subterráneo, el ejército informó a Hezbolá de que deseaba vigilar la construcción del túnel. Aunque el ejército hizo hincapié en que las FDI conocían el túnel de antemano y que tenían un control total sobre la zona, el túnel fue encontrado físicamente por comandos durante incursiones en el sur del Líbano hace unos meses. Según el ejército, cuando los soldados inspeccionaron el túnel descubrieron armas y explosivos, incluidos misiles antitanque.
Añadió que las fuerzas de defensa de Israel aprovecharon la oportunidad para destruir el túnel porque ahora estaban operando en el sur del Líbano con una fuerza mayor. Las fuerzas de defensa de Israel afirman que no hay más túneles hacia Israel desde el Líbano. La 36ª División de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, afirmó que desde su despliegue en el sur del Líbano hace una semana se han destruido más de 500 objetivos de infraestructura y túneles subterráneos de Hezbollah. Según las FDI, los soldados también han eliminado a muchos terroristas y destruido armas e instalaciones de almacenamiento de armas. El ejército hizo público un video de las tropas de la división en acción en el sur del Líbano. La guerra se ha vuelto más compleja debido a la creciente influencia de Irán en la región y su apoyo a Hezbollah. Irán participa activamente en estas crisis, apoyando a Hezbollah militar, financiera y logísticamente. También se pueden interpretar las acciones de Israel en el sur del Líbano como un esfuerzo por contrarrestar el dominio de Irán sobre la zona. Israel se enfrenta a una amenaza creciente en este proceso debido a las acciones combinadas de Hezbollah y las milicias respaldadas por Irán. Por ello, Israel está llevando a cabo un plan polifacético para reducir la influencia de Irán en la zona y debilitar a Hezbollah. Israel sigue llevando a cabo importantes ataques contra objetivos en Siria como parte de sus actividades militares en la región, que se extienden más allá del Líbano. Siria es bien conocida como un centro clave para la asistencia militar y logística de Irán a Hezbollah. En este sentido, Israel llevó a cabo una importante operación en Damasco, la capital de Siria. El edificio situado cerca de la embajada iraní en la zona de Mase al-Kadhimi de la capital fue el foco de un intento de socavar la influencia de Irán en Siria. Fuentes locales afirman que el ataque aéreo israelí tuvo como objetivo a funcionarios de Hezbollah y de la Guardia Revolucionaria iraní en el interior de las instalaciones, causando importantes daños. 3 combatientes iraníes y 7 militantes de Hezbollah fueron eliminados. Es bien sabido que funcionarios de Hezbollah y miembros de la Guardia Revolucionaria iraní utilizan habitualmente el edificio bombardeado por Israel. Se cree que las personas atacadas estaban coordinando las actividades de Hezbollah en el sur del Líbano y la participación de Irán en Siria durante una conferencia crucial que se estaba celebrando en el edificio en el momento del ataque. Este ataque es solo una parte de las operaciones en curso de Israel en Siria. El ataque de Israel contra Irán será mortífero, decisivo y especialmente sorprendente, según el ministro de Defensa, Yoav Gallant. Irán no entenderá lo que les ha pasado ni cómo ha sucedido, declaró Gallant durante una visita a la Fuerza de Inteligencia 9900 de las FDI, una unidad que recopila información de inteligencia en el campo de batalla. Por otra parte, el ataque de Irán de la semana pasada fue ofensivo, pero fracasó porque no fue preciso. El ataque de Israel contra Irán será mortífero, preciso y especialmente sorprendente, reafirmó el ministro de Defensa. Irán no entenderá lo que les ha pasado ni cómo ha sucedido, añadió, mientras visitaba al equipo de inteligencia de las FDI, que se encarga de reunir información en los campos de batalla. Gallant subrayó que ningún avión, soldado o civil resultó herido en el incidente, que todas las pistas funcionaban y que la FAI no sufrió daños. Según Gallant, toda la cadena de mando está alineada y centrada en este asunto, lo que significa que todos los miembros del aparato de seguridad israelí, desde el primer ministro hasta los soldados en el campo de batalla, están en sintonía con el ataque a Irán. También se han lanzado duros ataques aéreos contra instalaciones militares iraníes en Siria. Una base militar iraní que albergaba una planta de producción de armas fue uno de los objetivos israelíes más significativos. Estos establecimientos eran cruciales para suministrar armas a las milicias locales. Según los informes, la aviación israelí bombardeó intensamente el complejo, destruyendo la mayoría de las instalaciones utilizadas para producir armas. La destrucción de estas instalaciones pretende impedir seriamente las transferencias de armamento de Irán a través de Siria hacia Hezbollah y otros grupos. Los recientes ataques de Israel contra Siria tienen el potencial de inclinar la balanza regional, además de apuntar a la posición militar de Irán en la zona. Por otro lado, el sistema de túneles subterráneos de Hezbollah es su mejor seguridad.
Estos túneles, que se asemejan a los utilizados por Hamás en la Franja de Gaza, proporcionan a los militantes un medio para almacenar municiones y armas mientras eluden los ataques enemigos. Sin embargo, la inteligencia israelí es capaz de descubrir estas estructuras encubiertas, por muy bien que se oculten. Recientemente, se descubrió un túnel de Hezbolá en el sur del Líbano, cerca de territorio israelí, durante unas operaciones de las FDI. Las FDI demolieron el túnel, que se encontraba a unos 10 metros de Sarit. Lo más probable es que el túnel se hubiera excavado en los 2 años anteriores y se calcula que tenía unos 20 metros de longitud. Las fuerzas especiales de las FDI registraron el túnel con gran detalle y descubrieron misiles antitanque, explosivos y diversas armas en su interior. El objetivo de los esfuerzos de recopilación de información de las FDI es desmantelar la infraestructura subterránea de Hezbolá para evitar posibles ataques. Estos ataques israelíes han debilitado tanto a Hezbolá que ahora es prácticamente incapaz de resistir. Dado que ya no puede mantener a raya a las fuerzas de las FDI, Hezbolá está haciendo todo lo posible para llegar a un acuerdo sobre una pausa operativa en el Líbano. Las autoridades de Hezbolá ya no insisten en una pausa operativa en Gaza. Los responsables de Hezbolá han afirmado en repetidas ocasiones que no dejarán de disparar misiles desde la frontera libanesa hasta que Israel ponga fin al conflicto en Gaza, tras su lanzamiento de misiles el 7 de octubre de 2023, un día después de que Hamás atacara a Israel. Sin embargo, Naim Qassem, jefe adjunto de Hezbolá, rompió esta alianza al prometer seguir apoyando a Hamás y a los palestinos en su lucha contra Israel. Se ha informado de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hablará por teléfono el miércoles con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para repasar los preparativos de Israel para tomar represalias tras el ataque con misiles balísticos perpetrado por Irán el 1 de octubre. La oficina de Netanyahu anunció que Biden hablará con el primer ministro para discutir los planes de Israel en respuesta al ataque de Irán. Esto se produce en medio de crecientes informes en Washington sobre la falta de voluntad de Jerusalén para proporcionar detalles sobre sus intenciones. Oriente Medio y Estados Unidos observan con expectación la reacción de Israel al lanzamiento de unos 200 misiles balísticos por parte de Teherán la semana pasada, temiendo que sea excesiva. El Wall Street Journal informó el miércoles que Jerusalén no ha revelado detalles de sus intenciones a sus aliados, dejando a Estados Unidos en la incertidumbre a pesar de los esfuerzos israelíes por suavizar su postura, especialmente pidiendo a Israel que se abstenga de atacar instalaciones nucleares o petrolíferas. Funcionarios estadounidenses con conocimiento de la situación indicaron que las recientes acciones de Israel contra el grupo terrorista Hezbolá, imprevistas debido al asesinato del líder del grupo, Hassan Nasrallah, han sumado al creciente resentimiento en Washington. El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, se enzarzaron en una acalorada discusión como consecuencia de su incapacidad para comunicarse. El 27 de septiembre, Gallant llamó a su homólogo para informarle del atentado contra Nasrallah. Sin embargo, dado que un asesor de Netanyahu dijo a Axios que el primer ministro solo notificará a Biden después de que se haya tomado una decisión, puede que ya sea demasiado tarde para disuadir a Israel de centrarse en zonas especialmente sensibles. En los aproximadamente 50 días transcurridos desde finales de septiembre, Biden y sus asesores han hablado de la posibilidad de hablar con Netanyahu por teléfono. La llamada llega en un momento en que empiezan a agudizarse las tensiones por la gestión de Netanyahu del conflicto contra Hamás en Gaza y por lo que él considera una falta de estrategia estadounidense para ponerle fin. Debido a la hostilidad que existe entre Biden y Netanyahu, Gallant, que es visto como una voz algo moderada, es ahora el contacto al que recurre la administración estadounidense en el gobierno israelí. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés.